Hola amantes del terror, repasemos algunos reportes que nos han enviado. Hola, me llamo Ofelia y les voy a contar lo que me pasó cuando era niña en el rancho de mi familia, en una época de largos veranos y noches con olor a tierra mojada. Crecí oyendo que las montañas hablan, pero que solo quienes no temen perderse escuchan. Pensé que fue la valentía lo que me llevó a la colina, esa curva del sendero donde la hierba hace sonar el mar. Hoy, casi 80 años después, entiendo que no fue valentía, fue una vocación que no vino de mí. La casa era de adobe, blanca por fuera y fresca por dentro, y mi madre mantenía la cocina reluciente como cobre pulido. Mi padre trabajaba lejos y yo me quedaba con mi hermana, quien me peinaba a toda prisa antes de mandarnos a buscar leña. El sol se ponía temprano tras la colina y mientras las sombras envolvían el corral, los grillos comenzaron a cantar como una oración. Fue en este juego de luz y oscuridad que oí mi nombre pronunciado como si siempre me hubiera conocido. Me giré sin pensar porque un niño responde a su propio nombre como si volviera a casa. No vi a nadie, solo un destello de luz entre las hojas como una risa metálica. El corazón me latía con fuerza en los oídos y di 2 pasos, luego 2 más, inhalando el dulce aroma a hierba machacada. El sendero me arrastraba con una falsa calma y mis pies obedecían, ligeros, como si el suelo se hubiera convertido en una red. El resplandor reapareció, esta vez con un tintineo suave, como la cadena de un perro, pero más fino y hermoso, casi musical. Entonces vi al niño, piel oscura, cabello corto, ojos que reían sin mostrar los dientes. Estaba de pie al otro lado del tronco caído, balanceando una cadena dorada que parecía viva en su dedo. «Es tuya», dijo sin mover los labios, y la cadena se meció como un viento a favor. Sentí que se me ponía la piel de gallina, no de miedo, sino de reconocerlo, como encontrar un juguete viejo y olvidado. Era precioso, y pensé que me lo merecía, porque había ayudado a mi madre todo el día. Extendí la mano, y el niño dio un paso atrás, invitándome, y luego otro, y el sendero se estrechó de repente. La hierba se cerraba tras mí como una cortina. Fue entonces cuando la luz cambió, volviéndose más fría, y los grillos cesaron por completo. Oí a mi hermana llamarme a lo lejos, como si nos separara el agua, y respondí en silencio. El chico sonrió con la mirada y señaló hacia adelante, donde el sendero se perdía en una oscuridad que parecía respirar. Ya no pensaba en lo que les esperaba en casa, ni en el peso de la leña. Solo quería seguir ese tintineo que prometía algo fácil, brillante, mío. Al dar el siguiente paso, algo me tocó el pelo, unos dedos ligeros y frescos que separaban los mechones como si fueran de mi abuela. Permanecí quieta, no por miedo, sino por una docilidad que me domó por dentro. El aroma a jabón viejo llenó el aire y sentí el delicado tirón de alguien que sabe trenzar a la perfección. No podía ver a la mujer, pero la sentía, peinándome con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. La cadena dejó de tintinear y el niño se perdió en la sombra tras el baúl. El silencio se hizo denso y solo oía mi propia respiración retumbando en mis oídos, mezclada con el roce de dedos fríos. Quise decir gracias porque mi madre se alegraría de verme arreglada, pero no abría la boca. Fue entonces cuando una voz, muy cercana, muy suave, me susurró al oído: «No respondas». No era la voz de mi madre, ni de mi hermana, ni de nadie conocido. Era una voz que conocía mi nombre en mi interior, como si hubiera vivido conmigo. Quise preguntar quién era, pero la orden se cerró de golpe: «No respondas», y con ella el frío se hizo más intenso, como la sombra de una gran nube. La hierba a mi alrededor se inclinaba como personas que se inclinan en una procesión. Recordé la regla del pueblo que las ancianas repetían en la cola del pozo: «Si algo te llama en la montaña, no respondas. Si te ofrecen algo brillante, no lo aceptes». También recordé cómo se reían de estas historias cuando crecimos, como si el mundo hubiera olvidado cómo asustar. Pero allí, con el pelo recogido en trenzas invisibles, comprendí que la regla no era para reírse, era una advertencia. Intenté retroceder, pero no pude. Era como si mis talones se hubieran arraigado superficialmente, apenas lo suficiente como para que sintiera la demora. Me llamé a mí mismo, como un perro susurrante, y la respuesta fue un aliento más frío rozándome la nuca. «Vuelve», dijo la voz sin rostro, y el chico apareció en un destello dorado antes de esconderse tras el tronco, como un signo invertido. La luz del atardecer se desvaneció y un nuevo viento azotó el sendero, levantando polvo que me picaba en la nariz.
Volví a oír a mi hermana, más cerca, y esta vez logré responder con la vocecita de alguien que acababa de despertar. Al parpadear, las trenzas estaban terminadas, tan pulcras que parecían cosidas, y los dedos fríos desaparecieron como agua secándose. Retrocedí un paso, y otro, y el suelo volvió a coger mis pies. Corrí. La hierba me rozó la espinilla, y la cadena que iba delante emitió un último sonido, una breve despedida, como una moneda al caer en un cuenco de limosna. Mi hermana me encontró al borde del sendero y me ahuecó la cara con ambas manos, buscando una fiebre que no tenía. ¿Dónde estabas?, preguntó, y yo, con la boca terca de un niño incapaz de explicar, dije lo que repetiría durante años: estaba caminando. En casa, mi madre miró mis trenzas y frunció el ceño, pero fue a buscar un espejo como si buscara una prueba. Me vi con dos trenzas que ninguna sabía hacer, lisas y suaves como si mi cabello hubiera aprendido otro idioma. Mi madre bendijo la puerta, la ventana, mi pecho y me dijo que ya no saliera sola. Lo prometí, pero la promesa me pareció ligera, como paja en una corriente de aire. Esa noche soñé con el chico de la cadena, de pie al otro lado del baúl, balanceando el oro como si dijera que aún era mío. Desperté con un peso agradable en el pelo, las trenzas intactas y un dulce sabor metálico en la lengua. El gallo cantó a destiempo, como si también se hubiera extraviado. Di vueltas en la cama, buscando la voz que me había dicho que no respondiera, pero solo encontré un vacío que aún olía a jabón viejo. En los días siguientes, empecé a sentir que la montaña me llamaba no con palabras, sino con un silencio diferente, un vacío lleno de intención. Podía estar barriendo el jardín y de repente la escoba perdía importancia, y mis pies recordaban el camino por sí solos. Mi madre me mantenía cerca de la cocina pidiéndome pequeñas cosas, pidiéndome que cantara, como si su voz me atara a la casa. Pero el anochecer tiene un poder que nos desata. Regresé al sendero cuando nadie me veía, 2, 3 veces, a veces solo a la primera curva, a veces al tronco caído. Nunca volví a tocar la cadena porque ya no parecía la misma, pero la oía de vez en cuando, un sonido tan tenue que parecía más una idea. Tampoco volví a sentir mis dedos fríos, aunque mi cuero cabelludo lo recordaba, como las rodillas recuerdan las caídas. Y cada vez que alguien me llamaba a lo lejos, contenía la respiración y contaba hasta 10. Un día, mi abuela vino de visita y vio mis manos cubiertas de polvo fino. Me las limpió con su delantal y me preguntó lentamente dónde había estado. Respondí, caminaba, y cerró los ojos un instante, como si escuchara una vieja canción. Entonces me contó que, de niña, una mujer sin rostro les había hecho trenzas tan bonitas a las niñas del pueblo que nadie quería deshacerlas, y que al mes siguiente 3 de ellas se enfermaron del susto. Me quedé dormido pensando en ello, y la historia se me pegó en la frente como esas pegatinas que no se despegan. El mundo parecía tener 2 mapas, el que todos veían, hecho de senderos y vallas, y el que solo yo sentía, hecho de olores, silencios y oro flotando en el aire. Aprendí a caminar por ellos sin perderme, pero nunca supe por qué. Si me preguntaban, decía lo que sabía: estaba caminando. El tiempo, que fluye como el agua entre las piedras, adelantó los días. Llegó la cosecha, mi padre regresó por unos meses y la casa se llenó de risas y el sonido de botas en el pasillo. Jugaba en el patio con mi hermana, lavaba ollas que pesaban más que yo, y aún así, cuando el sol tocaba la colina, mi cuerpo recordaba el camino que subía a la montaña con la precisión de quien recita una oración. Las reglas del pueblo vivían en la punta de mi lengua, pero la llamada se me ocultaba tras los ojos. La última tarde de ese año, antes de que empezaran las fuertes lluvias, caminé hasta el borde del sendero y me detuve. El aire estaba quieto y parecía que todo esperaba mi decisión: las hojas, los insectos, incluso el polvo del camino. Respiré hondo y me dije que no. Por alguna razón desconocida, el silencio me comprendió. Caminé a casa lentamente, sintiendo un alivio que no era alegría, pero tampoco tristeza. Mi madre me recibió con las manos en las caderas y un abrazo, como si hubiera vuelto de más allá del sendero. Esa noche me deshice las trenzas yo misma, mechón a mechón, y guardé el olor a jabón en mi mente, como quien guarda una foto que no quiere mostrar. Años después, les conté esta historia a mi hermana y a su hijo, y todos se rieron de la parte de iba caminando, como si fuera un chiste. Me reí con ellos, porque es más fácil reír cuando hay luz.
Pero a veces, cuando cierro los ojos y la casa está en silencio, todavía oigo el suave tintineo, casi música, y siento los dedos fríos peinándome los mechones. Y entonces recuerdo la voz sin rostro, diciéndome al oído, no respondas. Antes de terminar esta sección, necesito decir lo que pienso hoy, tan lejos de la niña que fui. Quizás fue alguien, escondido, haciendo travesuras entre los arbustos. Una niña como yo, con un don prestado. Quizás fue algo más, algo que sabe imitar a niños y mujeres y disfruta viéndonos seguir el resplandor. Sobreviví a ambos quizás, y aprendí a cerrar los ojos antes de responder a mi nombre cuando la luz del día se desvanece. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Guadalupe y les voy a contar lo que me pasó durante una serie de noches en vela, cuando mi habitación parecía un lugar diferente, como si la casa se hubiera convertido en un capullo y yo fuera la criatura atrapada dentro. Lo primero que me vino a la mente fue el aire quieto, un olor dulce y rancio que recordaba a fruta olvidada en la alacena. Luego vino la pesadez en mi cuerpo, una pesadez que no era cansancio, era alguien sentado sobre mi pecho, y escuché mi nombre pronunciado con una calma que no correspondía a la hora. Intenté levantar la mano, pero no salió. Intenté llamar a mi madre, pero el sonido murió en mi garganta, como el agua que regresa a la marea. Tenía 9 años y compartía cama con mi hermana, pero esa noche me sentí como si fuera la única viva en la habitación. La ventana estaba cerrada y aún así un crujido rítmico provenía del cristal, como el golpeteo de unas uñas, llamándome sin prisa. Miré con los ojos Tao, principalmente. Miré con los ojos como las uñillas principalmente. Miré con los ojos que eran lo único que aún me obedecía, y vi fugazmente un destello en el borde de la cortina, como si una sonrisa se escondiera allí. El miedo no llegó de golpe, se instaló lentamente, como el frío filtrándose por las rendijas de una puerta. Al día siguiente, nadie entendía por qué tenía ojeras de adulta. Mi madre dijo que era un llanto ahogado y me bendijo la cara con una mano mojada. Cuando mi padre regresó, dijo que era cosa de niños, cuando oyen el viento. Pasé la tarde ayudando en el jardín y me juré a mí misma que no volvería a pasar, que solo tenía que dormir con el rosario en la mano y todo encajaría. Por la noche, ponía el rosario debajo de la almohada y me acostaba de lado, mirando hacia la pared, como si el mundo exterior no pudiera verme. El amanecer me encontró despierta sin querer. Primero el crujido, ahora el conteo de alegrías en el cristal. 1, 2, 3, siempre al mismo ritmo. Luego pasos en el pasillo que nadie admite haber hecho. El peso en mi pecho se calmó felizmente, reconociendo la casa como si fuera un antiguo dueño. El olor creció, dulce y añejo, y casi pude identificar de dónde venía, detrás de la puerta, del rincón de la ropa, de donde guardábamos las velas. Y, entre aquella tela pesada, mi nombre volvió a ser pronunciado, cosido lentamente, y supe que si respondía, algo cruzaría la habitación. Mi voz se fue apagando, apenas cortando el aire. Intenté recordar la regla que me había enseñado mi abuela. Si alguien te llama cuando no puedes moverte, reza y no respondas. Así que recé en silencio, el Padre Nuestro entero, y al terminar, el peso se aferró, como si lo hubiera oído y no le hubiera gustado. Fue entonces cuando algo me rozó la mejilla, cálido y húmedo, y un aliento en mi oído izquierdo me provocó una risa que no necesitaba boca. Al amanecer, mi madre encontró manchas de sangre en la sábana y pensó que me había lastimado, pero no tenía ningún corte. La limpió con agua tibia y sal y me miró fijamente como quien se enfrenta a un acertijo que no quiere resolver. Nadie mencionó los dientes porque nadie lo sabía, pero recordé la luz torcida en el borde de la cortina y cómo parecía sonreír sin revelar nada. El perro que siempre dormía en el umbral no quería entrar a la cocina. Se quedó en el umbral y gimió con la cabeza gacha, como si me hubiera convertido en algo que no reconocía. La tercera noche intenté dormir en la sala, cerca del farol. Mi padre se rió de la idea, pero me dejó, porque su risa siempre tenía un dejo de lástima. Me quedé dormida viendo bailar la llama y desperté con la habitación a oscuras, sin viento, sin ruido, como si alguien hubiera volado el mundo. El crujido regresó, no en la ventana, sino dentro de la almohada. El sonido de dientes chocando contra la vajilla. Se me secó la boca y vi por la comisura la curva de una sonrisa congelada, la media luna más oscura en el centro,
un diente que la luz no quería. Cuando intenté gritar, mi cuerpo respondió con un temblor que no me obedecía. Mi hermana se despertó con el movimiento, pero vio mis ojos abiertos y pensó que me hacía la estatua. Entonces me dijo que parecía un pez fuera del agua intentando nadar en la manta. Mi padre me sujetó por los hombros y pronunció mi nombre en voz alta, y fue entonces cuando comprendí que si respondía a la llamada equivocada, algo me perforaría la boca. Me tragué las letras y dejé pasar el temblor como si dejara una nube negra. Al día siguiente fuimos a ver a la curandera de la calle, una mujer menuda con manos que sabía medir la fiebre que no se marca en el termómetro. Me miró las uñas, me olió el pelo y contó 3 veces las marcas que me salieron en el brazo, como arañazos de una planta que no crece en nuestro jardín. Dijo que el aire de la habitación era pesado y que necesitaba bañarme con agua salada y dormir con una medalla del Sagrado Corazón prendida en la camisa. Repitió la misma regla de mi abuela: si alguien te llama por tu nombre cuando no puedes moverte, reza y no respondas. Regresamos con una bolsita de sal gorda y la medalla, que brillaba nueva bajo el sol del mediodía. Parecía una solución y parecía una promesa. Esa noche la casa olía a iglesia y el farol ardía con intensidad, como un vigilante impasible. Me dormí enseguida y desperté aún más rápido, porque el peso en mi pecho no necesitaba llamar. Entró como un compañero de piso, trayendo su aliento dulce y rancio que me daban ganas de toser. Mi nombre salió diferente, prolongado, como si quien lo decía estuviera salivando. Quise moverme pero no pude. Pensé en la medalla y no la encontré con la mano inmóvil. El crujido empezó, ahora cerca de la puerta, como si los dientes castañetearan por pereza. Vi el contorno de un rostro donde no lo había, y donde debería haber luz había una oscuridad brillante, y el brillo se concentraba en una punta torcida, un diente que parecía amarillento por el humo. La sonrisa curvada se quedó a la altura de la oreja, y la risa no escapó, me penetró como si se abriera un hogar en el pecho. Mi madre dijo que me desmayé, pero recuerdo estar despierto, desmayado, oyendo pasos que corrían de un lado a otro por la casa. El perro ladró en la ventana y luego corrió bajo la mesa. La gallina del patio trepó por la pared y no bajó hasta el amanecer. Mi padre me roció con agua fría y me llamó por mi nombre completo. Lo oía a lo lejos, como si me llamara a través de una tela gruesa. Cuando pude respirar, estaba en el suelo y la sábana tenía marcas de uñas que no pertenecían a nadie. A la mañana siguiente, sangrar me asustó más que la sonrisa de la noche, porque el día no suele permitir ese tipo de sorpresa. Mi madre pensó en la enfermedad y el crecimiento, pero algo en sus ojos me decía que no era ninguna de las dos. Me empequeñecí por dentro, como si la casa se hubiera encogido, y empecé a temerle a mi propia almohada. El olor dulce y rancio me invadía incluso cuando el sol estaba alto, y lo reconocía de lejos, como quien reconoce el sonido de un familiar antes de verlo a la vuelta de la esquina. Mi padre, que creía en la medicina antes que en la oración, nos llevó al centro de salud. La enfermera me tomó la presión, me preguntó si me había golpeado la cabeza y escuchó mi historia con la expresión de quien escucha una radio a todo volumen. Dijo que el cuerpo a veces aprende a tener miedo y que debemos desaprenderlo poco a poco. De regreso, mi padre pasó por la iglesia y encendió una vela, y comprendí que cuando los miedos se niegan a definirse con un solo nombre, iluminamos todo. Las noches siguientes fueron como una escalera que solo bajaba. Hubo una noche en que la ventana se abrió sola, pero no entró el aire. Otra en que la vela se apagó sin viento. Otra en que el crepitar cambió de ritmo y se convirtió en una canción sin palabras. Juraría haber visto la sombra sentada a los pies de la cama. Pero al mirar al frente, no había nada, solo los restos de la noche acurrucados en el suelo. El diente amarillo, ese, lo volví a ver, más de cerca, y estaba seguro de que la boca que lo portaba era demasiado pequeña para ese diente, como si alguien le hubiera puesto la parte equivocada a una máscara. Mi abuela vino a dormir y trajo un vaso de agua con una llave dentro, diciendo que el agua guarda secretos y que la llave cierra puertas invisibles. El vaso estaba en mi mesita de noche y me quedé dormida mirando el metal inmóvil contra el fondo claro. En mitad de la noche, sin hacer ruido, el vaso se quebró silenciosamente, como el hielo recordando que es agua, y la llave emitió un pequeño sonido, un tintineo triste, como una nota que ha perdido su melodía. Comprendí que lo que fuera que venía a visitarme también sabía que intentábamos cerrar la puerta. Llamaron al cura del pueblo, un hombre delgado con manos de papel que hablaba en voz baja, como si no quisiera despertar a Dios.
Roció agua bendita en los rincones de la casa y me miró a los ojos, como si intentara ver si había alguien más. Me recomendó dormir con un salmo doblado bajo la almohada, y que cuando me llamaran, respondiera en silencio y oración. Mi padre asintió, y sentí, por primera vez, que los adultos también temían a lo que no tiene edad. La última noche, antes de que todo empezara a desmoronarse, volví a sentir a la visita, pero de otra manera, como enfadada por el tiempo que nos estaba tomando aprender a no responder. El peso era mayor, el olor más dulce, hasta el punto de provocar náuseas, y el chasquido se convirtió en un castañeteo de dientes que quería enseñarme un ritmo. Pensé en el salmo, en la llave, en la copa, en el rostro sin rostro, y dejé que el pensamiento se convirtiera en un muro. El nombre me llegó entero, hermoso, pronunciado con amor, y no respondí. Algo dentro de mí tembló, pero no como antes. No era un temblor de miedo, era la casa desempolvando sus rincones, era mi cuerpo recordando su propia frontera. El peso se aflojó, como si alguien cambiara de opinión, y el olor se volvió menos dulce, como si la fruta finalmente hubiera sido desechada. Respiré hondo, y el aire sabía a agua, y por primera vez en muchas noches me dormí sin verme desde afuera. El otro día, el perro entró por la cocina y me lamió el pie como si acabara de volver de viaje. El pollo cantó su canción de siempre, y la llave de la taza brilló sin dramatismo, como si nunca hubiera cerrado nada. Todavía me daba miedo cerrar los ojos en silencio y seguí hablando en voz baja conmigo misma, contándome historias de cosas sencillas para que la casa me oyera y me reconociera. Las marcas de mi brazo se desvanecieron poco a poco, como pintura que la lluvia intenta conservar. Hoy, cuando pienso en el hombre del diente amarillo, no sé si era la enfermedad del sueño fingiendo ser persona o si era una persona fingiendo ser enfermedad. Aprendí nombres que explican mitades, parálisis, alucinación, ansiedad, y aprendí oraciones que explican la otra mitad, esa parte del mundo que prefiere permanecer anónima. Si me preguntan qué era, digo que era un visitante que intentó vivir de mi aliento, y que dejé de alimentarlo cuando dejé de responder a mi nombre proveniente de la oscuridad. El resto quedó en mi memoria como un cristal roto. Ya no corta, pero nunca vuelve a ser liso. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Jimena y les voy a contar lo que me pasó cuando mi familia decidió que mi compañera se había convertido en una invitada, y una invitada no se queda sin invitación. Ya llevaba semanas de malas noches, el cuerpo pesado, soñando con una risa que vivía en un rincón de la casa y un resfriado que se sentía como agua corriendo por mi piel. Mi madre decía que esa no era la vida para una niña. Mi abuela decía que el tiempo cura. Mi padre decía que no se debe pronunciar el nombre del miedo en voz alta. Solo sabía que algo había aprendido a llamarme y que yo estaba desaprendiendo a responder. La decisión se tomó una mañana en que la cocina estaba fría como una iglesia, incluso con la estufa de leña encendida desde temprano. Mi madre puso una palangana de esmalte sobre la mesa, la llenó de agua tibia y espolvoreó un puñado de sal gruesa, que crepitó como lluvia seca. La vela del Sagrado Corazón estaba encendida cerca de la ventana, y mi abuela me ató en la muñeca un cordón rojo que había pertenecido a una tía a la que nunca había conocido. Me senté en la silla con los pies colgando en el aire, intentando no pensar en el nombre que a veces surgía de la oscuridad como si conociera todos mis secretos. La curandera del barrio llegó primero, menuda y firme, con una bolsa de hierbas y una mirada de haber visto mucho. Sopló 3 veces en la palangana, hizo la señal de la cruz y dijo que el agua sabe escuchar cuando hablamos con propiedad. Me pasó los dedos por el pelo y dijo que olía a viento rancio, a una puerta abierta más tiempo del debido. Mi madre me tomó de la mano y la curandera comenzó las oraciones, en voz baja, como si no quisiera despertar a la persona dormida, pero queriendo que escuchara de todos modos. Cuando el agua tocó mi piel, sentí un calor que no se debía a la temperatura. Era como si una pequeña criatura hubiera despertado en mi interior y se hubiera estirado a regañadientes. La sal me raspó suavemente, poniéndome la piel de gallina desde el cuello hasta la espalda, y me di cuenta de que no estaba sola en el baño. La curandera, sin mirarme, me dijo que no hablara con nadie fuera de la habitación, aunque juraban que conocían mi voz desde que nací. No respondí, y el agua se arremolinó alrededor de mi muñeca, como si me hubiera escuchado y accedido.
En el pasillo, el sacerdote esperaba con un rosario envuelto en los dedos, cuyas cuentas llevaban muchos. Entró, bendijo los rincones y dejó caer gotas de agua bendita como pequeñas estrellas que morían en la pared. Habló de límites que el corazón necesita recordar y de puertas que se cierran con la palabra adecuada. Me dio vergüenza llorar, pero lloré de todos modos, porque lo que me acompañaba parecía morderme por dentro, lentamente, para evitar que gritara y arruinara el ritual. A última hora de la mañana llegó el hechicero, un hombre alto con un sombrero desgastado y una mirada que no se fijaba en nada por mucho tiempo. Miró la palangana, olió la sal, tocó el agua bendita con el dedo y luego mi muñeca, como si comprobara si la fiebre había aprendido a bajar. Dijo que lo que tenía no era la regla, que mi sangre no hablaba el idioma de los meses, que había otro reloj que me controlaba. Mi madre me apretó los hombros por detrás, como para recordarme la edad. El hechicero pidió el silencio de una feria que termina. Mezcló una pizca de tierra oscura en una copa de agua bendita y se la ofreció al sacerdote, quien asintió sin decir palabra. Tierra de panteón, explicó en un tono inapelable, para recordarle al intruso dónde está su hogar. La copa parecía demasiado pesada para su mano, y pensé que nunca había visto el agua sentirse así, como si cargara con el peso de demasiada conversación. Cuando la mezcla tocó mi piel, no me quemó ni me congeló. Hervía desde dentro, como si una olla se hubiera encendido en mi vientre sin fuego afuera. Me mordí el labio para no decir mi nombre, porque sentí la urgencia de gritar, como si gritar rompiera un hechizo. La curandera comenzó otra oración, el sacerdote respondió en un latín que no entendí, y el hechicero repitió mi edad como quien revisa una talla de ropa. La casa cerró los ojos por un instante, y el reloj de la pared tardó un poco en dar el segundo siguiente. Fue entonces cuando supe, con la certeza que tienen los niños cuando descubren algo, que había algo dentro de mí que no era yo, un huésped que iba y venía buscando una habitación mejor. Subió por mi garganta y bajó por mi vientre, rozando mis costillas como un dedo sobre un cristal empañado. Respiré hondo y percibí el olor dulce y rancio que conocía de las noches, ahora mezclado con el polvo húmedo de la tierra. La vela titiló como si alguien hubiera pasado rápidamente y nadie se movía. La ventana se abrió sola, sin viento, sin una mano, y una sombra que no pertenecía a ningún objeto cruzó la pared como si cobrara valor. El sacerdote alzó la voz, no para gritar, sino para que el latín llenara toda la habitación. Y el hechicero dio un pisotón en el suelo, 1, 2 veces, como marcando el ritmo para que un animal aprenda a salir al paso. La curandera apretó su frente contra mi nuca y me dijo que recordara mi nombre tal como es cuando mi madre me llama a comer. Traje la mesa de la cocina dentro de mí, el plato de barro, el olor a maíz, y el nombre que sonó en mi interior salió limpio, sin el eco de una tumba. La vela parpadeante se apagó de repente, dejando una estela de humo que descendía por el techo. La ventana se cerró de golpe con un sonido decisivo. Sentí que el invitado cobraba fuerza, como si uniera todas las manos invisibles que tenía para empujar en dirección contraria. Por un momento sentí que iba a derrumbarme, pero no lo hice. Oí mi propia respiración hacerse más profunda, como si mi cuerpo hubiera redescubierto un río ancestral. La hechicera giró lentamente la copa 3 veces a mi alrededor, como si atrapara algo que corría, y me pidió que la escupiera al suelo. No tenía nada que escupir, salvo un asco que carecía de saliva. Aún así, la curandera me tapó la boca con un paño y dejé que se me hiciera pesado. Al escurrirlo en el cubo, el agua salió teñida de un amarillo triste que parecía óxido, y mi abuela, desde la puerta, se santiguó 3 veces lentamente. El sacerdote suspiró como si terminara una escalera. En los días siguientes, repetimos el baño de sal y agua bendita en el pecho, antes de dormir y al despertar. La casa poco a poco se volvió mi hogar, con sonidos que reconocía. Una olla cantando suavemente, una gallina quejándose de la lluvia, un perro pidiendo un lugar en la alfombra. El olor dulce y rancio tardó un poco en darse cuenta de que no era bienvenido, pero se fue atenuando hasta convertirse en un recuerdo que mi nariz rechazaba. Cuando la ventana volvió a abrirse sola unas tardes después, fue porque el viento entró alegremente y alborotó las telas, y esta vez la vela no se apagó. Una vecina, que desconfiaba de las brujas y los sacerdotes, me preguntó si no era solo la invención de una niña que leía demasiado. Me reí con ella y un poco conmigo misma, porque la risa es una forma de decir que seguimos aquí.
Le expliqué que a veces el cuerpo aprende un dolor que no es suyo y necesita desaprenderlo delante de gente que sabe hablar con los sin rostro. Me ofreció dulce de leche y no sabía a podrido. Era dulce de leche de verdad y me comí 2 cucharadas. Pasó un mes, luego otro, y la casa volvió a su rutina habitual, con la tarde acomodándose puntualmente y la noche llegando sin un solo mensaje. Crecí en el intervalo entre una oración y la siguiente, como crecen los frijoles en una botella de vidrio en la ventana de la escuela. El miedo se volvió cortés, aprendí a pedir permiso antes de entrar y a menudo pasaba la noche entera afuera, con frío, hasta que me rendí. Dormí tantas noches seguidas que me despertaba deseando despertar, y ese fue el alivio más extraño que he sentido en mi vida. A los 13 años, una mañana, la sangre brotó como les ocurre a todas las niñas en esa época en que el cuerpo entiende otro idioma. Mi madre respiró aliviada, con una alegría que se tiñó de lágrimas. Mi abuela dijo que la rueda había encajado, y yo, que había jurado no olvidar las advertencias, comprendí que aquella primera sangre de verdad era diferente. No dolía igual, no olía igual, no le hablaba a la casa como la otra. Fue como si el calendario por fin hubiera encontrado la página correcta. Recordé lo que había dicho el hechicero, que había otro reloj que me controlaba, y comprendí que el viejo reloj se había detenido cuando pronunciamos mi nombre correctamente, rodeados de sal, tierra y oración. La curandera vino a verme y me dio una cinta azul para atarme en el pelo, diciendo que al cuerpo le gustan los símbolos que le recuerdan quién manda. El sacerdote sonrió con ojos cansados y me aconsejó que diera gracias en silencio, porque algunas gracias son más grandes que nuestra voz. Esa noche encendimos la vela del Sagrado Corazón y ardió hermosamente hasta el final sin un temblor que sugiriera otro nombre. Si me preguntas hoy qué me dejó, no sabría cómo expresarlo con palabras que quepan en un solo plato. Hay explicaciones que satisfacen a una mitad y dejan a la otra fría. He leído sobre nervios que provocan falsas alarmas, he oído historias de voces que imitan a la gente, he visto ventanas que aprenden a abrirse con el viento, y sin embargo, al cerrar los ojos, recuerdo la columna de humo en el techo y la tierra oscura que le enseñó al intruso a recordar su hogar. Lo llamo invitado, porque se fue al darse cuenta de que no había mesa puesta para él. Conservo los paños que escurrieron ese triste amarillo y la palangana de esmalte que aún brilla a la luz de la mañana. Conservo la cinta azul de la curandera y el recuerdo del latín del sacerdote, que no entiendo, pero me acompaña en los pasillos al apagar las luces. Conservo, sobre todo, la forma en que mi madre me sostenía los hombros, firme y dulce, diciendo con la fuerza de su mano lo que mi voz no podía decir. Si el miedo regresa para ver si quedan migajas, muestro mis manos vacías y guardo silencio, hasta que se vaya. Fue la fe lo que me sostuvo, no como un muro, sino como un puente que se construye a medida que cruzamos. Fe en la suave oración de la curandera, en el agua que escucha, en la tierra que recuerda, en las palabras del sacerdote que ocupa la habitación, en la firmeza del hechicero que mide relojes ocultos y, sobre todo, en la voz de mi familia llamándome por mi nombre. Cuando pienso en lo que queda, no es el susto lo primero que me viene a la mente. Es la mesa de la cocina, la vela encendida, el vapor del agua tibia subiendo como una promesa. Y dentro de todo, mi nombre, limpio en su justo lugar.